Bien, conocemos la existencia de las llamadas proposiciones, conocemos la clasificación en simples o compuestas, o atómicas o moleculares. Vamos a ver qué son los conectores o conectivas. Van a aparecer una serie de símbolos en expresiones de lo que se denomina lenguaje formal, como la que aparece en la lámina. Vamos a ver el significado de esas expresiones. Nos situamos. Vamos a recordar que las proposiciones, concretamente las proposiciones llamadas simples o atómicas, se representan mediante las letras P, Q, R, etcétera, etcétera. Si el enunciado que tenemos a la vista tiene, por ejemplo, 4 proposiciones simples o atómicas, cada una de esas proposiciones la vamos a designar, la primera con la letra P, siguiente con la letra Q, siguiente con R, siguiente con S. Y van a aparecer una serie de símbolos. Parece una especie de lenguaje de ultratumba. Van a aparecer estos símbolos denominados conectores o conectivas. Vamos a ver el significado de los símbolos extraordinariamente sencillo. Mirad. ¿Cómo se llaman esos denominados conectores? Vamos a decir que existen 5 conectores. El negador, vamos a identificarlo cuando en la proposición aparece la palabra no. El llamado coyuntor o conjunción cuando aparece la palabra y. Disyuntor o disyunción cuando aparece o. El llamado condicional si en la proposición aparece sí, entonces, y el bicondicional sí y solo sí. Símbolo matemático que vamos a asociar a cada uno de esos términos o expresiones. Vamos con ejemplos concretos para entender la existencia de los denominados conectores. Pasamos a la siguiente lámina y recordemos. Las proposiciones, concretamente las simples o atómicas, vamos a designarlas mediante estas letras. P, Q, R, S, T, etcétera, etcétera, dependiendo si el enunciado tiene o consta de una sola proposición que es simple o atómica, la voy a llamar P. Si constara de 2 proposiciones simples o atómicas, a la primera la llamo P, a la segunda la llamo Q. Siguiente detalle importante. ¿Qué es el valor de verdad de una proposición? Sencillo. Si yo digo, por ejemplo, Madrid es la capital de España, estamos ante una proposición. Pues bien, el procedimiento que consiste en asignar si esa proposición es verdadera o es falsa, se denomina valor de verdad. En el caso concreto de la proposición, Madrid es la capital de España, estamos ante una proposición simple que decimos que es verdadera. Lo simbolizamos concretamente con la letra V. También es frecuente para expresar si es verdadera o es falsa, se puede expresar mediante esos símbolos matemáticos el 1 y el 0. El 1 va a representar que es verdadera, el 0 representa en este caso que es falsa. Partiendo de esos detalles, vamos a analizar las proposiciones que aparecen y vamos a expresarlas en lenguaje formal. Me encuentro la siguiente frase o enunciado. Todos los hombres son mortales. Estamos ante una proposición. A esta oración yo puedo asignar el valor de verdad y diríamos que es verdadera. Como se trata de una proposición simple o atómica, la represento con la letra P y el valor de verdad que deberíamos asignar concretamente decimos que es verdad. Pasamos al siguiente enunciado. Nos encontramos, no todos los hombres son mortales. Ya hemos localizado el primer conector. No es un conector. Concretamente es un negador, la negación. Si a la proposición simple
todos los hombres son mortales, la hemos llamado P. A la proposición no todos los hombres son mortales, como aparece el conector no, la simbolizaríamos no P. Recordad en la lámina anterior, el conector, el negador o la negación se expresa mediante ese símbolo. Y si asignamos el denominado valor de verdad, no todos los hombres son mortales, evidentemente es falso. Pasamos al siguiente enunciado. Soy profesor y toco la guitarra. Estamos ante una proposición compuesta o molecular. Motivo. Soy profesor. Se trata de una proposición simple y toco la guitarra se trata de otra proposición. Ambas están unidas por un conector, concretamente y, el denominado coyuntor, la conjunción. Si a esta proposición simple la representara con la letra P y a esta proposición simple con la letra Q, conector, concretamente la conjunción cuyo símbolo es el que estoy expresando en la lámina. Repetimos, dos proposiciones simples unidas concretamente con la conjunción. En términos de lenguaje formal se expresaría de esa forma. Pasamos al siguiente enunciado. ¿Estudio matemáticas o me voy al cine? Es evidente que tenemos una proposición simple y otra proposición simple unidas por ese conector. ¿Cómo le expresaríamos el lenguaje formal? Si a la proposición estudio mates la designo con la letra P y a la proposición me voy al cine la designo con la letra Q, el conector que aparece es el llamado disyuntor o disyunción que se simboliza mediante ese simbolito que aparece en la lámina. P o Q. Pasamos al siguiente enunciado. Si leo, entonces necesito gafas. Evidentemente, tenemos marcado un conector. Si, puntos suspensivos entonces. Es decir, en realidad este enunciado tiene dos proposiciones simples. La primera es leo y la segunda necesito gafas. ¿Cómo le expresaríamos el lenguaje formal? Sencillo. Leo, primera proposición atómica o simple que llamamos P. Necesito gafas. Vamos a llamar Q. Y el conector que aparece es el famoso condicional. Si P, es decir, si leo, entonces Q, necesito gafas. Como el conector es si, por lo tanto o entonces, lo expresaríamos de esa forma. Pasamos a la siguiente. Nos aparece el enunciado. Leeré este libro si y solo si tiene pocas hojas. Si analizo el enunciado, leeré este libro. Primera proposición simple, tiene pocas hojas. Segunda proposición simple. Unidas o conectadas por ese conector o conectiva que expresaríamos en lenguaje formal de la siguiente forma. Leeré este libro. Vamos a llamar proposición P. Tiene pocas hojas. Proposición Q. Como el conector que aparece es sí y solo sí, el símbolo matemático correspondiente es el que aparece en la lámina. Resumen al contenido de este vídeo. La lógica proposicional puede resultar una pesadilla. El concepto o la forma de identificar una proposición, ya lo dijimos en su momento, no siempre es fácil. Nosotros vamos a ver solo casos relativamente sencillos, proposiciones sencillas. En cuanto a la clasificación, debemos saber diferenciar si son simples o compuestas, o lo que otros llaman atómicas y moleculares. Y vamos a decir que la clave está en localizar los conectores o conectivas. Recordemos el negador o negación que es no, el símbolo que utilizamos para la negación
concretamente este, el conjuntor o conjunción que equivale a I, símbolo que utilizamos este, el disyuntor o disyunción, letra O, símbolo el que aparece en la lámina, y el condicional y bicondicional, símbolo flecha o flecha en los dos sentidos. Tenemos que ser capaces, cuando encontramos un enunciado, ver los conectores y ver las proposiciones simples o atómicas que lo componen para ese enunciado expresarlo en lenguaje formal. A partir del conocimiento de estos conectores, en el próximo vídeo vamos a ver las importantísimas tablas de verdad. Tema concluido.